Muy buenas a todos, ya tenemos la temporada 4, falta solamente saber qué contenido nos trae. Y para saber todo lo que nos trae, pues por eso estoy aquí. Primero, y lo más importante que me parece en esta temporada que nos va a ayudar para el futuro del New World, para nuestro futuro dentro del New World, es el evento de invierno. Básicamente es el evento más importante. ¿Por qué? Porque aparte de las skins, aparte de los gestos, aparte de todo eso, este evento no trae patrones como el resto de eventos. Y ya sabéis, con la expansión los patrones ya están sobrevalorados, no valen para nada. ¿Y qué es lo que nos trae? Pues nos trae tres cosas. El inductor del Azoth, el sello cromático, que son dos cosas que encontráis en la tienda de la facción y son carísimas. Y nos trae el Pristine, que no sé cómo se llama en español, pero básicamente son tres cosas para fabricar GS700. Es solamente que cada uno tiene su cooldown y cada uno tiene una ventaja diferente al otro. Por ejemplo, el inductor del Azoth, pues básicamente para craftear el item que tú quieras de tu sueño con los tres perks, los atributos, lo que tú quieras, ¿vale? Te pide solamente un escarabajo prismático y X materiales. Ese tiene un cooldown de 7 días en la tienda del evento, como en la tienda de la facción en verdad. Y luego tenemos el sello cromático que básicamente tiene un cooldown de 3 días. Ese puedes fabricar las cosas que tú quieras con 2 perks, solamente los atributos que tú quieras y materiales más accesibles, no es exagerado como el inductor. Y luego lo tercero que tenemos, que es el Pristine, básicamente fabricas items GS700, pero son items que tienen 2 perks fijas, que es aversión elemental y protección encantada, que son 2 perks que no se pueden craftear nunca si lo haces a tu manera, nunca puedes juntar esos 2 perks. Y la tercera perk, pues obviamente es random, no la puedes elegir tú, o a lo mejor la puedes elegir, no lo sé, no estoy seguro. Este evento tenéis que ir a full por él. Y yo mismamente voy a estar en directo haciendo el evento con la comunidad, así que si alguien está en Abaton y quiere apuntarse, pues ya es el momento. ¿Qué estás esperando? Venga. Y luego, las cosas que vienen también es un balanceo. Balanceo de armas. Básicamente meten las gemas, como sabéis, las que escalan con concentración y inteligencia. Y aparte de eso, pues hay un par de cambios en armas que no voy a entrar en detalles. Si queréis que os diga los detalles y tal, pues me lo decís en los comentarios y os hago un vídeo específico porque hay muchos detalles ahí y si entro, pues no acabo nunca. Y luego tenemos 8 artefactos nuevos. Tenemos 4 armas y tenemos 4 armaduras. Básicamente tenemos, por ejemplo, las armas que no entraban en la expansión, como el arco que escala con el rayo. Tenemos el báculo de vida, que cuanto más acumulas de curas, en plan tiras y te empieza a salir 1, 2, 3, más daño haces, ¿ok? Y tenemos la manopla de hielo, que no entraba tampoco en la expansión. Y tenemos más cosas, que si queréis saber cuáles son exactamente, os lo he dejado en un vídeo anterior. Y obviamente lo típico que entra en cada temporada, que es una historia nueva, que han dicho que la han mejorado, no va a ser como la anterior en plan full bugueada y tal, y que le va a costar a la gente hacerla. Esta es diferente y entra obviamente un pase nuevo, que tiene cosas chulas, tiene skins, tiene cosas. Y además, mencionando el pase de temporada, os recuerdo que si alguien no puede conseguir, tiene 2 personajes y hay un artefacto en el pase de temporada, lo puede conseguir de otras maneras, ¿vale? Si lo reclamas en un personaje y el siguiente no tienes el artefacto en ese personaje, pues lo puedes reclamar de otras maneras, ¿ok? Tenemos las mejoras o el Quality of Life, tenemos mejora del inventario, por ejemplo, que han hecho que puedes organizarlo a tu gusto, en plan si quieres los recursos arriba de todo, si quieres las armas arriba de todo, si quieres 2 columnas o una columna, lo que tú quieras. Pero lo más importante para mí en esta mejora del inventario es que por fin puedes borrar todo lo que tú quieras de un golpe. ¿Vale? Por ejemplo, quieres borrar solamente los legendarios de un golpe que están en tu inventario, lo puedes hacer. Quieres borrar legendarios épicos, azules, verdes, grises. Si lo quieres borrar todo de un golpe, lo puedes hacer. Eso nos ayuda bastante a no romper el control C de nuestro teclado. Así que está muy bien esto. Tenía que haber estado mucho tiempo, pero ya que está muy bien. Luego, más adelante, lo que tendremos es otro evento del Krasos. Si os acordáis, el año pasado lo teníamos. Y esta vez, la verdad, no tenemos muchos detalles como el evento de invierno. Lo único que sabemos es que va a haber un pico buenísimo o del mejor pico que hay en el juego,
pero aparte de eso no sabemos nada. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la dungeon nueva, que básicamente la estuvimos haciendo en directo en el PTR y está bien. No os voy a decir los detalles de la dungeon porque la tenéis que ver vosotros. Y lo que habéis visto conmigo en directo no es lo que va a salir porque le han hecho varios cambios. Mucha gente decía que hay cosas que le faltaba y tal y la han mejorado. Y además de lo que he leído es que va a entrar directamente con mutada para testearla, para verla y a ver qué os parece. A mí personalmente me ha gustado muchísimo y después de los cambios creo que será mucho mejor que lo que hemos visto antes. Aparte de eso, hay unos detalles que son pequeñitos, como por ejemplo lo de fabricar platino o fabricar gemas con platino y tal. Eso no le voy a dar mucha importancia porque me parece una lotería, ¿vale? Una cosa muy importante también, y es un detalle pequeñito normalmente, es lo de subir las profesiones. Si queréis saber de lo que estoy hablando, pues echadle un vistazo al vídeo anterior de cómo subir las profesiones en la temporada 4, porque es un cambio muy tocho, la verdad, muy tocho para la gente que tiene las profesiones subidas, como para la gente que necesitan subir las profesiones del crafteo, ¿vale? Del farmeo no estamos hablando. Y bueno, y por último, para la gente que dice que no entra nada en esta temporada. Y mira, te digo una cosa, tienes razón, porque todo lo tocho queda para la temporada 5, pero si lo pensáis, había muchas cosas que iban a entrar en esta temporada, pero no están acabadas, así que ¿qué preferís? ¿Que entren las cosas bien en la temporada 5 o que tendremos una temporada 4 media rota que no se puede ni disfrutar? Así que mi consejo para vosotros es ir preparando equipo, ir preparando cosas, disfrutad del contenido que tenemos en la temporada 4, sacad artefactos, fabricar todo el equipo bueno que podéis. En la temporada 5, cuando vendrán todo lo que tiene que venir, así cuando venga el cross server de mutadas y de arenas y tal, pues ya estéis al menos más preparados. No os voy a comentar el tema del cross server porque aún lo están mejorando y quieren sacar uno muchísimo mejor que el que tenemos en las vejez, y es por eso no lo han sacado en esta temporada. Y bueno, esta es mi opinión, que disfrutéis del contenido que tenemos ahora y que salga bien a que salga medio roto y estar esperando meses que lo arreglen todo. Así que prefiero que esté todo bien hecho en la temporada 4 y que salga el contenido bueno en la temporada 5. Ya ver, y de momento estamos esperando al roadmap del año que viene, ya ver cómo salga. Y bueno gente, esto es todo del vídeo de hoy. Si queréis más detalles del evento de invierno y tal, dejádmelo en los comentarios y os hago otro vídeo. Y me gustaría saber qué opináis de la temporada 4, si vais a jugarla, si vais a esperar hasta la temporada 5, si vais a venir conmigo al evento o pasamos. Venga gente, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! Y no olvides de suscribirte y déjale un like al vídeo.